Muchas gracias, doctora. Bueno, ahora vamos a presentar nuevamente al doctor Freddy Del Carpio, que nos va a hablar sobre muerte súbita en la miocardiopatía hipertrófica. El doctor Del Carpio es consultor de la Mayo Clinic de Rochester, Minnesota. También es docente de la Facultad de Ciencias Médicas de la Mayo Clinic y también está en el Departamento de Medicina Cardiovascular de la misma clínica. Y bueno, como decíamos, un gran amigo de Tucumán. Muchas gracias, doctor. No. Ahí está. Muchas gracias por la invitación, un gusto estar aquí y dado que el tiempo apremia, estamos atrasados, ¿verdad, Luis? Bueno, voy a tratar de reducir la presentación a 25 minutos y vamos a tratar de discutir la muerte súbita y la estratificación del riesgo en pacientes con cardiopatía hipertrófica. Y los objetivos que tengo para la presentación, básicamente 4, revisar la patofisiología y el riesgo de muerte súbita en pacientes con cardiopatía hipertrófica, explicar cuáles son las limitaciones en estratificar el riesgo en estos pacientes y comparar las diferencias entre las guías europeas y americanas, y así brevemente también describir cuáles son los beneficios y potenciales riesgos del desfibrilador implantable. Este es un caso de la vida real, paciente de 54 años, es un conductor profesional que se presenta en la práctica con falta de aire. Le diagnostican una cardiopatía hipertrófica, clase funcional 2 a 3, nunca tuvo ningún tipo de síncope, no tuvo ningún tipo de eventos cardíacos previos, y le inician con bloqueadores de los canales de calcio con una mejoría mínima en sus síntomas, pero es referida a la práctica de electrofisiología para determinar si califica para un desfibrilador. La historia familiar es interesante, tiene 2 tías maternas con cardiopatía hipertrófica, una fue diagnosticada post-mortem, a muerte súbita a la edad de 68 años, y la otra tiene un desfibrilador implantado a la edad de 62 años. Una prima materna, 30 años, cardiopatía hipertrófica, pero sin desfibrilador, y tiene 2 hermanos, uno de 57 años, con cardiopatía hipertrófica y prevención primaria, un desfibrilador implantado por prevención primaria. La indicación fue por síncope, pero nunca tuvo eventos. Y un hermano de 59 años que tiene arritmias ventriculares paroxísticas, tiene un desfibrilador, pero su ecocardiograma es completamente normal, no tiene cardiopatía hipertrófica. El ecocardiograma de este paciente demuestra una hipertrofia septal asimétrica y el grosor máximo de la pared ventricular es de 22 milímetros en el ecocardiograma. Tiene un poco de moción anterior de la válvula mitral con leve regurgitación mitral y tiene esta dilatación masiva de la aurícula izquierda, fracción de eyección de 63%, y un gradiente a través del tracto de salida del ventrículo izquierdo de 21 milímetros de mercurio. Esta es la resonancia magnética, demuestra la hipertrofia básicamente localizada en la parte anterior y basal del ventrículo izquierdo, y el grosor máximo de la pared es de 27 milímetros. Con suerte, el radiólogo nos da esta información adicional y dice, bueno, hay áreas de realce de gadolinio que son aproximadamente de 7 gramos, y representan el 2% de la masa ventricular izquierda. Y ustedes pueden ver estas áreas de realce mesoventricular en el ventrículo izquierdo. El Holter tiene 9% de extrasístoles ventriculares y tiene solamente 5 episodios de tripletas, una taquicardia ventricular de 3 latidos a una frecuencia máxima de 129 latidos por minuto. La prueba de esfuerzo no tiene ningún tipo de arritmias inducidas por el ejercicio y tiene una respuesta normal de la presión arterial a la prueba de esfuerzo. Cuando uno ve a este paciente en la práctica clínica, pues tiene muchas preguntas, ¿no? En realidad, ¿cuál es realmente el riesgo de que este paciente muera súbitamente debido a una arritmia ventricular? ¿Cuáles son las guías americanas y si este paciente califica para esas guías para implantar el dispositivo? ¿Cuáles son las guías europeas? ¿Y por qué hay tanta diferencia entre ambas? ¿No? ¿Es realmente la historia familiar de este paciente relevante para el riesgo que tiene? Y eso es lo que vamos a tratar de discutir. Bueno, primero que nada, que la cardiopatía hipertrófica es la cardiopatía monogenética más frecuente. Y simplemente recordarles que de todos los casos de pacientes que tienen cardiopatía hipertrófica, solamente el 10% es diagnosticado.
Y de ese 10%, 6% tienen síntomas y 4% son completamente asintomáticos. Si ustedes revisan cualquier papel, cualquier publicación de hipertrofia, de cardiopatía hipertrófica, van a encontrar estos adjetivos. Es una cardiopatía heterogénea, es una cardiopatía variable, es una cardiopatía diversa, es una cardiopatía compleja, no es uniforme. Y la presentación del fenotipo, así como también el riesgo de muerte súbita, es variable. No se puede determinar fidedignamente. ¿Cuál es la patofisiología asociada a la muerte súbita en estos pacientes? Bueno, hay básicamente algunos cambios histológicos que predisponen a estos pacientes a presentar arritmias ventriculares. La característica principal es este desarreglo miocárdico, en el cual las fibras miocárdicas no están organizadas uniformemente, no están paralelas y una siguiendo a la otra en forma lineal, sino que presentan esta disposición completamente desordenada. Y lo que pasa es que este desarreglo miocárdico hace que haya variabilidad en cuanto a la conducción ventricular y también a cambios en la repolarización ventricular que predisponen a estos pacientes a presentar arritmias. No solamente eso, sino que la mayoría de pacientes también presenta fibrosis ventricular. Y la fibrosis es básicamente de dos tipos. Hay una fibrosis que está presente en la mayoría de pacientes y que es esta fibrosis intersticial. O sea, todavía se pueden identificar áreas de miocitos y fibrosis entre las fibras miocárdicas, pero que no confluyen en un área determinada, sino que están en forma difusa. Y hay este otro tipo de fibrosis que es más comúnmente conocida y la que vemos en pacientes que tienen cardiopatía isquémica, por ejemplo, que es más confluyente, que está localizada en ciertas áreas y que tienen una masa que se puede determinar mediante la resonancia magnética. Y por supuesto, hay la combinación de ambas que se presenta en una buena porción de pacientes. La otra particularidad de esos pacientes es que también presentan episodios de isquemia, y eso se debe básicamente no solamente al grosor de la pared ventricular y a una falta de correlación entre el flujo sanguíneo y la masa miocárdica, sino que también presentan esas arterias hipertrofiadas y una enfermedad microvascular que predispone a isquemia ventricular. Y cuando hay isquemia ventricular encima de un sustrato ventricular, el riesgo de arritmias ventriculares es mucho más alto. Y una buena porción de pacientes, a medida que pasa el tiempo con la cardiopatía, van a presentar esta fibrosis más avanzada y una cardiopatía terminal, en el cual básicamente hay reemplazo de las fibras miocárdicas por fibrosis miocárdica que muchas veces puede ser transmural. Y en estos pacientes hay una caída de la función ventricular y el remodelamiento que se ve en pacientes con insuficiencia cardíaca. ¿Qué cosa es lo que pasa en la muerte súbita de estos pacientes? En primer lugar, los riesgos más frecuentemente documentados son fibrilación ventricular, una taquicardia ventricular monomórfica muy rápida y en muchos casos también taquicardias polimórficas ventriculares. Los desencadenantes de estas arritmias en la mayoría son extrasístoles ventriculares, pero también en un 25% de los pacientes hay una carga adrenérgica aumentada al momento de la arritmia. Muchos de esos pacientes tienen una taquicardia sinusal antes del evento o están en un episodio de fibrilación auricular. Los mecanismos, como habíamos mencionado, el desarreglo ventricular con cambios en la conducción y en los tiempos refractarios, la fibrosis miocárdica que predispone a estos pacientes a tener estos circuitos de reentrada y taquicardias sostenidas, isquemia miocárdica, no solamente debido a esta enfermedad microvascular, sino también a las arterias intramurales y a la obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Y finalmente, el remodelamiento ventricular en los pacientes que desarrollan una cardiopatía terminal. Ahora, al evaluar el riesgo de las arritmias ventriculares, principalmente en los años 90, cuando estos pacientes eran referidos a centros grandes, terciarios, a los expertos, hubo una sobreestimación del riesgo, ¿no? En esos entonces se creía que un 6% de los pacientes podían presentar muerte súbita, pero en realidad en estudios contemporáneos, tomando globalmente a todos los pacientes, el riesgo es aproximadamente de 1%. En pacientes que tienen un desfibrilador implantado y tienen el desfibrilador por prevención primaria, más o menos la frecuencia de eventos es de un 4% anual. Y en los pacientes que tienen un desfibrilador por
de un evento arrítmico sostenido o paro cardíaco es más o menos del 10%. Las limitaciones de la evaluación del riesgo, hay muchas limitaciones, pero básicamente 4 que son importantes. En primer lugar, cualquier factor de riesgo que se haya determinado tiene un valor predictivo positivo. Quiere decir que de los 100 pacientes que tengan, del 90% de pacientes que tengan un factor de riesgo, solamente una porción mínima van a presentar el evento arrítmico. La estratificación del riesgo tiende a dicotomizar, o sea, tiende a decir la presencia o la ausencia del factor de riesgo, pero muchas de estas variables son continuas. Por ejemplo, el grosor de la pared ventricular. Nosotros, las guías dicen, si el grosor es 30 milímetros, el factor de riesgo está presente, pero si está en 27 milímetros o 28 milímetros, el riesgo está ausente. Pero en realidad el riesgo es continuo y probablemente un paciente que tenga un grosor de 28 y un paciente que tenga uno de 31, el riesgo sea mínimamente diferente, ¿verdad? La definición clínica de los factores de riesgo. Hay una variabilidad en cuanto a la definición de los riesgos en las guías mismas y en las guías europeas y en las guías americanas. Y esto es evidente, por ejemplo, en la historia familiar. Y finalmente, cuando uno realiza los estudios estadísticos para determinar cuál es el riesgo en estos pacientes, lo que uno quiere son eventos. Pero como hemos visto, la tasa de eventos es bien pequeña. Entonces necesitamos una cantidad inmensa de pacientes que son seguidos por un tiempo prolongado para poder determinar cuáles son realmente los factores de riesgo que determinan qué pacientes deberían tener un desfibrilador implantable. Esta es la última actualización de las guías americanas que fue publicada en el 2020 y ustedes pueden accederlas y ver las definiciones. Bueno, básicamente la historia familiar ha cambiado un poco. Ahora se define es que al menos un familiar de primer grado que tenga cardiopatía hipertrófica y que haya tenido una muerte súbita. Pero también se extiende esto un poco más a familiares un poco más lejanos. La hipertrofia masiva del ventrículo izquierdo todavía está definida como 30 milímetros, pero en pacientes más jóvenes se podría determinar un cutoff un poquito más bajo. El síncope no explicado. Tiene que ser un síncope que sea arrítmico, que no tenga las características de un síncope vasovagal o que se deban a obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Y sobre todo que tiene que ser un síncope que sea reciente, sobre todo entre los últimos 6 meses, porque los eventos sincopales remotos, más allá de 5 años, parece que no tienen ningún tipo de predicción en cuanto al riesgo. La disfunción sistólica, si la fracción de eyección empieza a caer bajo del 50%, quiere decir que este paciente está entrando a esa fase terminal de cardiopatía, que le llaman el burnout cardiomyopathy, y que eso representa un factor adicional debido al remodelamiento, como habíamos revisado anteriormente. Los factores relativamente recientemente incorporados, la presencia de un aneurisma apical, ¿no? Esto es básicamente un segmento aquinético o disquinético en la parte más distal del ventrículo izquierdo y que se puede identificar tanto por ecocardiograma como por resonancia magnética. La resonancia también nos ayuda a determinar la extensión de la fibrosis miocárdica, pero esta fibrosis miocárdica tiene que ser más allá del 15% del miocardio, ¿no? Eso se ha determinado con estudios de metaanálisis. Y todavía está presente la manifestación clínica de arritmias ventriculares no sostenidas que tengan una frecuencia más allá de 120 latidos, aunque las guías ahora determinan que el riesgo sea mayor en taquicardias más sostenidas y que sean mucho más rápidas a los 120 latidos por minuto. Esta es una comparación entre las guías americanas del 2011 y del 2020. Ahora el flujograma es un poco más fácil de aplicar. Cualquier paciente que tenga un evento sostenido arrítmico, fibrilación ventricular, taquicardia ventricular sostenida o que haya tenido un paro cardíaco, nadie discute que necesita un desfibrilador y es una clase 1 de indicación de acuerdo a las guías. En la ausencia de un evento sostenido, al menos un factor de riesgo, historia familiar, una hipertrofia masiva del ventrículo izquierdo, síncope no explicado, reciente, un aneurisma apical o una fracción de eyección menos del 50%. La presencia simplemente de un factor de riesgo, pues determina que se puede considerar o se debe considerar razonable la indicación de un desfibrilador. En la ausencia de cualquiera de estos factores de riesgo, la presencia de taquicardias sostenidas ventriculares, sobre todo en niños, pues pueden indicar que sea razonable la implantación de un desfibrilador. Y en la ausencia de
todos esos factores de riesgo y solamente la presencia de fibrosis miocárdica puede considerarse, o sea, una clase 2B de implantación de un desfibrilador implantable. Es aquí donde viene la controversia entre las guías americanas y las europeas, y es interesante porque ustedes pueden leer, cada que hay una publicación de la sociedad americana o de los grupos americanos, pues 5 meses más tarde hay una crítica de los europeos y esto va de ambos lados. La validación del grupo europeo de las guías americanas del 2011, no he visto todavía que las hayan validado las más recientes, pero ellos creen que la capacidad discriminatoria de las guías americanas es muy limitada, ¿no? Hay esta prueba que se hace el área bajo la curva de la capacidad diagnóstica de cualquier test, que le da un número de 0.63. Para darles una idea, un mamograma pues tiene una capacidad discriminatoria de 0.8, ¿no? Entonces, para los europeos, las guías americanas son poco discriminatorias. Y entonces ellos han venido con esta fórmula que en realidad no solamente determina el riesgo, sino que da un número que puede ser muy útil cuando se discute con los pacientes, ¿no? Ellos han desarrollado un modelo predictivo en más de 3.500 pacientes y dan un número de riesgo a 5 años, ¿no? Es interesante porque en realidad se puede ir a la página web y se puede poner los factores de riesgo y, por ejemplo, en el paciente que les presenté inicialmente, si es que consideramos que la historia familiar no es significativa, pues nos da un riesgo de 5.8% a 5 años. Si consideramos que la historia familiar es positiva, este riesgo aumenta a 9.8% a 5 años. Para los europeos, es riesgo bajo si el riesgo es de menor de 4%, un riesgo intermedio si es de 4 a 6%, y un riesgo alto si es mayor del 6%. Ellos indican el desfibrilador solamente en los pacientes que tengan un riesgo alto. Y por supuesto que los americanos validaron este esquema de estratificación del riesgo, y para los americanos el método es poco sensible y es poco confiable, ¿no? En la mayoría de los casos ellos determinan que los pacientes, a pesar de que tengan eventos, el estimado europeo sigue dando un riesgo menor al 4%. Y es que la decisión de implantar el desfibrilador tiene que tomar en cuenta muchos factores, y varios de esos factores tienen que ver con el daño que se le puede causar a los pacientes, ¿no? Este es un metaanálisis del rol del desfibrilador en pacientes con cardiopatía hipertrófica, en más de 2.000 pacientes, y muestran que la tasa de terapias apropiadas del desfibrilador son aproximadamente 3.3% al año, pero la tasa de eventos o de terapias inapropiadas es más o menos del 5%. Y ustedes pueden imaginarse pacientes relativamente jóvenes, 20, 30, 40 años, que tengan complicaciones con el desfibrilador. No es una cuestión que deba ponerse de lado cuando se decide implantar un desfibrilador. Y es por eso que lo que tenemos que hacer es hacer una evaluación global, ¿no? No solamente ir por las guías, sino también tener presente cuál es el contexto. Un desfibrilador implantable es bastante costoso y sobre todo va a cambiar la vida de este paciente en cuanto a seguimiento y potenciales complicaciones, ¿no? No solamente es lo que el paciente necesita de acuerdo a las guías, sino cuál es el contexto y lo que puede hacerse por el paciente, pero también cuáles son los valores y las preferencias del paciente, ¿no? Y es por eso que eso tiene que ser determinado en una discusión con el paciente y probablemente con los familiares al tiempo de la decisión. Y para terminar, este fue un estadístico muy conocido, era británico, pero que trabajó en la Universidad de Wisconsin, que es considerado como una de las mentes brillantes en cuestión de estadística del siglo XX. Y este tipo, que era un experto en estadística y era un referente mundial, decía que todos los modelos de predicción están equivocados, ¿no? Pero algunos podrían ser útiles. Y la cuestión práctica o la pregunta práctica es, ¿cuán equivocados estén para que sean útiles, ¿no? Y esa es una determinación que ustedes tienen que hacer. Para concluir, bueno, hay varios mecanismos que explican el riesgo aumentado de arritmias ventriculares y muerte súbita en pacientes con cardiopatía hipertrófica. La evidencia detrás de los factores que se reconocen aumentan el riesgo, tienen muchas limitaciones, y estas limitaciones básicamente se deben a la
a esta falta de uniformidad del riesgo que presentan estos pacientes y a los estudios retrospectivos en los cuales se basan las decisiones en determinar el riesgo. Hay diferencias entre cuanto a las guías europeas y americanas, pero se pueden tomar ambas como referencia para la determinación de implantar un desfibrilador. Y finalmente, simplemente recordarles que implantar el desfibrilador y hacer el procedimiento es la parte más sencilla en el proceso de decidir qué paciente necesita el dispositivo. Muchas gracias, doctor. Excelente disertación. Tenemos un grupo de panelistas, el doctor Roberto Bejas, si quiere hacer alguna pregunta. Muchas gracias, Luis, por la invitación. Muchas gracias, Freddy, por la disertación muy buena. Y a mí personalmente me preocupa que colocarle un CDI a un paciente con una miocardiopatía hipertrófica en la etapa final del paciente. O sea, con el CDI quizás prevenimos la muerte súbita, pero hemos dejado progresar la enfermedad. Y lo importante en esto creo que es que no la estamos diagnosticando y no estamos llegando a tiempo. O sea, se nos escapan el 90% de los diagnósticos y cuando tratamos un paciente con miohipertrófica no tratamos un paciente sino tratamos una familia. Es una enfermedad autosómica dominante y que de pronto si empezamos a investigar vamos a encontrar muchos casos y podemos prevenir la muerte súbita y la progresión de la enfermedad. Hay varios estudios con el uso de valsartán, con el uso de mevacamten ahora últimamente, con los bloqueantes cálcicos que supimos aprender a manejarlos, digamos, en las miohipertróficas, digamos, obstructivas del tracto de salida. Y la pregunta es, ¿hasta dónde podemos en el continuo de la enfermedad, porque no es una enfermedad que se presenta per se con todos los síntomas y todo florido, digamos, sino que va evolucionando hasta dónde podemos prevenir con drogas o con tratamientos la colocación del CDI. O sea, doy vuelta a la pregunta. Acá no quiero poner un CDI, quiero evitar ponerlo y si lo tengo que poner lo pongo. Pero puedo prevenir la evolución de la enfermedad si la diagnostico y la detecto a tiempo. Yo creo que la detección, el diagnóstico precoz, yo creo que nos ayuda a determinar qué pacientes necesitan un seguimiento más regular. Pero que haya alguna intervención médica que vaya a prevenir el desarrollo de la enfermedad o el desarrollo del fenotipo de la enfermedad, yo creo que es bien limitado. Una vez que el paciente tiene disfunción ventricular izquierda, por ejemplo, se puede usar beta bloqueadores y inhibidores de la enzima convertidora y todos los medicamentos que tenemos para prevenir el remodelamiento, pero el sustrato arritmogénico de la fibrosis y de la hipertrofia misma, yo creo que no hay ningún medicamento que vaya a modificar ese curso y básicamente la identificación precoz es para determinar qué pacientes necesitan un seguimiento regular. Y eso es importante conocer porque el riesgo no es una cuestión puntual, ¿no? O sea, una vez que se determina que el paciente no necesita el desfibrilador este año, pues puede ser que en 4 años más tarde el riesgo haya cambiado. El paciente ha podido presentar un episodio sincopal, la hipertrofia está más marcada, tenga más fibrosis ventricular. Entonces, hasta donde yo tengo conocimiento, no hay ninguna intervención médica que pueda prevenir el curso de la enfermedad, al menos en los pacientes que tienen una función ventricular preservada. Pero una vez que se desarrolla fibrosis y se desarrolla un remodelamiento, entonces la intervención médica podría tener algún rol. Gracias. ¿Puedo hacer un pequeñísimo comentario? Sí, perfecto. Y luego sigue el doctor. Me tocó a mí, como parte del grupo de miocardiopatía hipertrófica en un Europace, es un comentario y una pregunta a ver si te pasa lo mismo. Presentar una validación de todas las formas de estratificación de riesgo, incluyendo la calculadora. Teníamos más de 1000 pacientes con miocardiopatía hipertrófica, 120 con cardiodefibrilador. Cuando terminamos el análisis, nos resultó muy frustrante una situación. La mayoría de nuestros pacientes estaban implantados por prevención primaria, pero se me ocurrió agarrar 6 pacientes que habían sido implantados por muerte súbita.
Entonces me pregunté, si lo hubiera visto una semana atrás, cuáles eran los factores de riesgo que me hubieran indicado la prevención primaria para que no se muriera. Y lo que nos dejó helados fue que 2 de esos pacientes no tenían ningún factor de riesgo, 2 tenían un factor de riesgo y los otros 2 factores de riesgo. Quiere decir que todavía estamos tratando de predecir algo sobre las inmensas variedades, como dijo Freddy, de cardiomiopatías hipertróficas, con escasas herramientas y algunas de ellas sin valor. Todavía es frustrante y hacemos lo que podemos. No sé qué opinas. No, completamente de acuerdo. No solamente eso, pero por ejemplo, en los pacientes que tuvieron un desfibrilador implantable, este es un estudio de los más grandes en cuestión de prevención secundaria y un seguimiento después de que se les implantó el desfibrilador. Y ustedes pueden observar que muchos pacientes, estos pacientes que presentan, perdón, no están mostrando el slide ahí. Lo puedes poner ahí en el esto. Bueno, lo que quería comentar era que incluso en los pacientes que tienen prevención secundaria, no todos van a desarrollar eventos inmediatamente después o años más tarde del evento centinela, ¿no? Estos pacientes pueden tener, por ejemplo, periodos silentes prolongados. Mira, por ejemplo, este paciente se le implantó en el tiempo cero y no tuvo ningún evento hasta 22 años más tarde. Y es importante porque a veces uno puede determinar que cuando el paciente de 25 años o 28 años viene para el cambio del generador y no ha tenido ningún evento, tenemos la tentación de decir, bueno, no te ha pasado nada en 10 años, de repente no necesitas el desfibrilador. Pero en realidad estos pacientes siguen teniendo el riesgo a pesar de que no se puede determinar que esos factores de riesgo estén presentes o no estén presentes. O sea, otra vez tenemos las limitaciones y esto de la muerte súbita no solo se aplica a cardiopatía hipertrófica. En general tenemos ese paradigma de que el riesgo es difícil de determinar puntualmente e individualmente en cada paciente, ¿no? Tenemos una cuestión global muy epidemiológica, ¿no? Pero que no se puede aplicar al individuo en forma fidedigna, ¿no? ¿Otra pregunta? Hola, ¿se escucha? Sí. La pregunta para el doctor Del Carpio es ¿qué rol y qué perspectiva le ve a la secuenciación genética que no aparece en las guías ni en la americana ni en la europea? Y si en la práctica diaria la utilizan en todos los pacientes o en algún grupo seleccionado. Perfecto que nos ayude Mariana, pero en la práctica clínica, en realidad para la estratificación del riesgo de arritmias ventriculares, la prueba genética tiene muchas limitaciones. En realidad se han demostrado algunas variantes que pueden ser más arritmogénicas, pero que no son muy frecuentes y no son tan aplicables para determinar si un paciente necesita el desfibrilador o no. En cuestión diagnóstica, pues eso sí, está determinado que para cardiopatía hipertrófica la prueba genética es importante, sobre todo para hacer un screening en los familiares y determinar qué familiar tiene el riesgo de desarrollar la cardiopatía en determinado punto, ¿no? Y una pregunta, la doctora, bueno, Mariana, el chico, tiene una pregunta para Fred. Sí, muchas gracias, excelente presentación. Bueno, coincido que las pruebas genéticas, como dije antes, hay ciertas variantes genéticas y ciertos genes, por ejemplo el gen de la troponina, que sabemos que presentan una alta carga rítmica con poca hipertrofia. Yo y creo que, bueno, que aprender a utilizar estas pruebas y que todos nos sintamos más confortables con el complejo lenguaje genético nos va a ayudar también a aprender más a quienes estamos en el campo de la cardiología genética, que sin duda es una nueva subespecialidad. En términos, quería comentar y preguntarle al doctor Freddy cuál era su experiencia, ya que el estudio genético, como hemos dicho hasta acá, nos permite el diagnóstico en la persona afectada, pero también fundamentalmente diferenciar 2 grupos de pacientes, los familiares negativos, a quienes sacamos del seguimiento longitudinal y del riesgo de muerte súbita, pero también estamos creando un grupo nuevo de pacientes que son los familiares, genotipo positivos, pero fenotípicamente negativos, y a quienes empezamos a seguir en el tiempo. Muchas veces estos familiares suelen ser jóvenes, y se realiza el estudio genético predictivo
a partir de un familiar afectado. En este sentido, digamos, ¿qué piensa él, ya que el mavacantem y el aficantem, que son dos nuevos mecanismos que apuntan justamente a que nosotros hoy hemos determinado, gracias a la genómica y a la medicina molecular, que la hipercontractilidad sarcomérica es lo que subyace a la hipertrofia clínica, y justamente el mavacantem, que es un inhibidor alostérico de la ATPasa, o sea que disminuye la hipercontractilidad sarcomérica. ¿Qué piensa usted si se utilizara el mavacantem en pacientes que aún no ha desarrollado la hipertrofia, si esto pudiera prevenir el desarrollo de la enfermedad, por un lado, y por otro lado, esa es la pregunta, y mencionar que, digamos, si en la Mayo Clinic, que tienen un importante grupo, se está trabajando en terapias génicas, es decir, en el reemplazo mediante cualquiera de las tecnologías disponibles del gen afectado, reemplazando ese gen por un gen normal. ¿Qué experiencia, si tienen alguna experiencia allí ustedes? Oh, excelente, excelente los comentarios. No, completamente de acuerdo, varias cosas. En primer lugar, estar completamente de acuerdo que la prueba genética tiene la capacidad de diagnosticar y determinar qué paciente va a necesitar ese seguimiento regular y continuo y reevaluación del riesgo de muerte súbita. La segunda cosa, el mavacantem, hasta ahora me parece muy complicado el uso clínico, y porque muchos pacientes van a tener esta caída de la fracción de eyección y hay que hacerles ecocardiogramas regulares. Está muy complicado, yo creo que es todavía muy temprano determinar si eso va a tener algún impacto en el factor, en el riesgo de muerte súbita de estos pacientes. Y lo último es que hay estudios genéticos en la clínica, sobre todo han habido estudios en cuanto al síndrome de QT largo, hay una publicación reciente en cuanto al cambio en el gen mutado que puede alterar el fenotipo y el riesgo de muerte súbita, pero no tengo eso presente si hay algún estudio en cardiopatía hipertrófica, pero por supuesto que ese va a ser el siguiente paso, ¿no? La modificación genética para inhibir el fenotipo y bajar el riesgo de desarrollar no solamente la enfermedad, sino de también suprimir el riesgo de muerte súbita en estos pacientes.